Una vez más, Estados Unidos reitera su inquebrantable apoyo a Israel, tras los encuentros que sostuvo el secretario de Estado Antony Blinken y previo a reunirse con líderes palestinos en su cuarta visita a varias naciones en Medio Oriente. Cada uno de los socios con los que me reuní en este viaje dijeron estar dispuestos a apoyar una solución duradera que ponga fin al largo ciclo de violencia y garantice la seguridad de Israel. Propósito para el que destacó 3 puntos claros. Israel debe asociarse con líderes palestinos, al tiempo que debe dejar de socavar su capacidad para autogobernarse, mientras que las autoridades palestinas tienen la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza. Asimismo, calificó sin fundamento las acusaciones de genocidio que Sudáfrica elevó contra Israel ante la Corte Penal Internacional y por las que deberá testificar este viernes. Estaremos presentes en la Corte Internacional de Justicia y presentaremos con orgullo nuestro caso de uso de la legítima defensa en virtud de nuestro derecho más inherente según el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, Hamás insiste en su condición para liberar a los rehenes aún cautivos, uno de los requisitos de Israel para que termine la guerra. Nunca recuperarán a sus rehenes, a menos que liberen a todos nuestros prisioneros en las cárceles de la ocupación. Ya que el hecho podría dar paso a un aumento de las tensiones, el primer ministro libanés, en un encuentro con el secretario general para Operaciones de Paz de la ONU, expresó su intención de establecer diálogos con su vecino para llegar a una estabilidad duradera, propuesta sobre la que Israel no se ha pronunciado. El COVID sigue presente después de 3 años de haber causado la mayor pandemia de la historia reciente, y aunque su mortalidad ha disminuido sustancialmente debido a la inmunidad colectiva, va en aumento junto a otros virus respiratorios. Según los CDC, la actividad similar a la gripa es alta o muy alta en 2/3 de los Estados Unidos, incluidos California, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., así como en todo el sur y noreste del país. Como es habitual en esta época del año, esperamos ver aumentos en casos como la influenza y el COVID, y eso lo estamos viendo según los últimos datos. También hemos visto bastante virus sincitial en los últimos 2 meses, y esto puede ser preocupante porque las 3 enfermedades circulan al mismo tiempo. Miles de personas han ingresado en hospitales por enfermedades respiratorias. Los CDC reportan más de 29,000 pacientes admitidos por COVID-19, unos 15,000 con gripe y miles más con el virus respiratorio sincitial. La buena noticia es que ahora mismo tenemos prevención para estos 3 grandes virus, ¿verdad? COVID, gripe, BSR y por supuesto es la vacunación. Según los CDC, la disponibilidad de camas hospitalarias se mantiene estable en todo el país, incluso en las unidades de cuidados intensivos. Pero con altos niveles de virus respiratorios, los hospitales de al menos 5 estados están exigiendo nuevamente las máscaras. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han abordado la crisis varias veces. El Consejo de Seguridad no adoptó el 16 de octubre una resolución presentada por Rusia que pedía un cese al fuego, pero no condenaba las acciones de Hamás. Luego, el 27 de octubre, la Asamblea General, con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, acordó una resolución pidiendo una tregua humanitaria inmediata. El primer acuerdo para una pausa humanitaria y corredores de asistencia en Gaza fue alcanzado por el Consejo de Seguridad el 15 de noviembre con 12 votos a favor y 3 abstenciones. Otro intento de acuerdo presentado por los Emiratos Árabes Unidos, que fue vetado por Estados Unidos, fracasó el 8 de diciembre ante el Consejo de Seguridad. Posteriormente, el 12 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución presentada por Egipto demandando el cese al fuego humanitario en Gaza. Israel se opuso. Ningún documento, especialmente uno adoptado por una mayoría politizada y sesgada, impedirá que Israel se defienda contra aquellos que buscan nuestra destrucción. La tan esperada y discutida resolución exigiendo la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria en Gaza fue adoptada el 22 de diciembre por el Consejo de Seguridad con 13 votos a favor y la abstención de Estados Unidos y Rusia. Este consejo dejó claro que todos los rehenes deben ser liberados de forma inmediata e incondicional, que los grupos humanitarios deben poder acceder a los rehenes, incluso para visitas médicas, que todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, que las instalaciones civiles y humanitarias, incluidos hospitales, escuelas, lugares de culto e instalaciones de las Naciones Unidas, así como el personal humanitario y médico, deben ser protegidos. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.
En medio de una relativa calma y con mucho menos actividades en las calles se desarrolla la jornada este miércoles en Quito y otras ciudades del Ecuador, luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, declarara mediante decreto ejecutivo conflicto armado interno y dispusiera de manera urgente el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales. En las últimas horas, la Policía Nacional informó de la aprehensión de 70 personas, la recaptura de 17 privados de la libertad y la liberación de 3 de 7 policías secuestrados. Sobre ese hecho, las Fuerzas Armadas informaron sobre un allanamiento en la fronteriza provincia de El Oro que permitió la detención de 8 terroristas. En horas de la noche y tras participar en una reunión del Consejo de Seguridad Pública liderada por el primer mandatario, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, durante una intervención junto a los ministros de Defensa y de Gobierno, aseveró que todo grupo terrorista identificado se ha convertido en un objetivo militar. Por el momento se desconoce la agenda que sostendrá durante el día el presidente de la República, aunque esta mañana participó en una entrevista radial, tampoco las acciones que se llevarán adelante en lo militar. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. La administración Biden ha sido blanco de críticas tras conocerse que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, estuvo hospitalizado en cuidado intensivo el 1 de enero. Y no lo reportó durante días ni a la Casa Blanca ni a Kathleen Hicks, su subalterna en el Pentágono. La hospitalización se debió a complicaciones tras un procedimiento médico para tratar un cáncer de próstata en diciembre, pero el secretismo intensificó los llamados de demócratas y republicanos por una rendición de cuentas. El secretario Austin ha asumido la responsabilidad de los problemas de transparencia y el departamento está tomando medidas inmediatas para mejorar nuestros procedimientos de notificación. El lunes Austin salió de la sala de cuidado intensivo. El Pentágono atribuyó el retraso a que el jefe de gabinete de Austin también estaba enfermo. No se sabe por qué ningún otro funcionario avisó a la administración Biden. El Pentágono abrió una investigación y la Casa Blanca ordenó el martes a los integrantes de su gabinete notificar a su oficina si alguna vez no puedan desempeñar sus funciones. El presidente no fue informado hasta el viernes pasado que el secretario Austin estaba en el hospital. No le informaron hasta esta mañana que la causa fundamental de esa hospitalización fue el cáncer de próstata. Todos vamos a querer aprender de esto, o sea, el proceso de notificación para esa delegación de autoridad. Austin no tendría intención de renunciar y la Casa Blanca dejó saber que el presidente Biden no estaría considerando despedir al secretario. Y además no aceptaría una renuncia si Austin la ofreciera. Pero los críticos dicen que con Estados Unidos involucrado en 2 guerras y los recientes ataques en Oriente Medio contra tropas estadounidenses, una calamidad habría podido pasar por esta falla de comunicación entre Pentágono y el alto gobierno nacional. Se hubo a conocer que el secretario de Defensa fue diagnosticado con cáncer de próstata en diciembre y se sometió a un procedimiento mínimamente invasivo para tratarlo y curarlo, según lo que dijo el hospital militar Walter Reed, donde fue hospitalizado. Hubo complicaciones debido a una infección intestinal ahora, pero nunca fue inconsciente y el cáncer fue tratado a tiempo en su fase inicial. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.